Pues muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Em, Hoy, pues, tenemos un tema bastante interesante, que es el uso del ácido tranexámico en nuestra especialidad, en ginecología y obstetricia. La doctora Gisela Adriana Arcos Streber es quien nos va a acompañar el día de hoy y nos va a dar una plática acerca de esto. La doctora es médico especialista en anestesiología, es maestra en administración de hospitales y servicios de salud, es miembro del Patient Blood Management apartado en México. Bueno, ha hecho mucho apoyo interinstitucional en el manejo de hemorragias, es miembro de la Academia de Anestesiología, es sínodo de exámenes recepcionales de la especialidad de anestesiología, es profesor de la especialidad de anestesiología en el Hospital Regional de Tlanepantla y es profesor también de varios ciclos clínicos en la UNAM, al igual que es jefe del servicio de anestesiología del Hospital Regional de Tlanepantla. Entonces, pues bienvenida, doctora. Muchas gracias por lo que nos va a compartir el día de hoy y adelante. Pues vamos a compartir un poquito de esto, vamos a hablar de todos los algoritmos, vamos a empezar con los puntos cardinales de todo esto, que es la hemorragia obstétrica, que es para lo que fue diseñado realmente este fármaco. Toda la historia se va a basar en esto y después vimos todos los demás beneficios que pueden tener, ya en base sobre todo a lo que nos atañe el día de hoy, que es la parte ginecológica. Bueno, eso es un poquito de los resúmenes. Además de esto, creo que de las partes más importantes que les quiero compartir es esto, es Patient Blood Management, que espero que muchos lo hayan oído. Y si no han oído, porque veo caras muy juveniles, que seguro son residentes o internos de pregrado, que también lo encuentren interesante, porque es algo que debemos de hacer todos actualmente. Ya empezar a diferenciar eso. Tenemos que cambiar los manejos que teníamos anteriormente, donde la transfusión sanguínea, sí, no tengo dudas, salva vidas, pero tiene indicaciones específicas y no es inocua. Pues tenemos que empezar a seleccionar realmente bien a nuestros pacientes y empezar a potencializarlo. Además de esto, también formo parte del Consejo de Código Aéreo, que es como mencionaron actualmente al Código Mater, el Código Aéreo o Código Oro, que tuvimos un nuevo consenso a finales del año anterior para poderlo también implementar. Ya saben que Código Mater inició en Estado de México y ahí seguimos haciendo los consejos iniciales y aún así, a pesar de todo eso, pues no hemos logrado disminuir como quisiéramos esa parte de la mortalidad. Esto es parte de todo eso, que fue parte del consenso de Código Mater o Código Aéreo o Código Mater Oro actualmente. Pues bueno, esto que les comparto es un día a día de todos nosotros y solo en la parte de ginecología, porque realmente si una paciente puede sangrar y en donde no está tan permitido por todo lo que conlleva el binomio, pues es en la parte ginecológica. Como un proceso tan bueno o tan bello como el nacimiento se puede convertir en una catástrofe que conlleve a resultados tan malos en la paciente y lo que conlleva también de la parte legal para todos nosotros. Y esto que les voy a compartir les va a sonar muy raro, pero tiene mucho trasfondo y es de lo que quiero que queden hoy muy claros. La hemorragia no solo consiste en la pérdida de sangre. Y van a decir que sí, ¿cómo? Hemorragia es perder sangre, ¿no? Pues no, porque entonces si la hemorragia solo consiste en perder sangre, cuando yo transfundo, mis pacientes no regresan al estado basal, no regresan a como estaban antes. Y esto es porque la hemorragia conlleva más procesos, sobre todo la activación de procesos bioquímicos o proinflamatorios, que no vamos a frenar únicamente con la hemorragia. Por lo tanto, pues por eso no nada más se trata de perder sangre y ya. Cuando hablamos de medicamentos que nos pueden ayudar, pues primero hay que conocer las herramientas que tenemos, todo lo que tenemos a la mano para poder trabajar. Todos estos fármacos que actúan a nivel de la coagulación los vamos a dividir en procoagulantes y hemostáticos. Los procoagulantes van a actuar a nivel de la fase plasmática de la coagulación. Si recordamos un poquito de esos ayeres, cuando nos enseñaban la coagulación, pues decían que lo más importante era la cascada de la coagulación, ¿no? Nos tenemos que aprender la cascada de la coagulación, el orden de los factores, cómo se activaban y demás.
Actualmente sabemos que eso no es cierto del todo, porque si mi paciente tiene excelente la parte plasmática, que es esto, la cascada de coagulación, pero tiene un problema a nivel plaquetario, pues la coagulación no va bien. Pero aparte, si mi coágulo se destruye de manera temprana, estoy en un estado de hiperfibrinólisis, de nada sirve que la fase plaquetaria y que la fase plasmática esté bien, que de nada sirve. Entonces, ¿qué es la hemostasia? Es este conjunto de etapas que va a conllevar al cese del sangrado como tal. Y todos los fármacos van a actuar a nivel de esas etapas. ¿Cuáles son las etapas que actualmente reconocemos de la hemostasia? Son 4. La primera es la fase vascular. Y la fase vascular es la fase de respuesta primaria a la lesión o al proceso lesivo. Esta es la única que no se va a modificar, esta respuesta primaria. ¿Y en qué consiste? En vasoconstricción. Si yo tengo una lesión, el cuerpo lo que hace es que cierra la circulación, disminuye el calibre para que disminuya el flujo y de esa manera perdamos menos sangre. Es la respuesta primaria y es la que no se afecta en ninguno. Es por liberación de óxido nítrico, el factor de von Willebrand también tiene mucha acción a nivel de esto y empieza con todo esto. Hace un mismo tiempo empiezan a activarse las plaquetas y ya pasamos a la segunda fase, que es la fase plaquetar. Aquí no solo consiste en hacer quimiotaxis y que lleguen todas las plaquetas al sitio, sino que empiezan a modificar su anatomía, hacemos un cambio en su estructura, se ensanchan, se pediculan, empiezan a hacerse adhesivas y forman el tapón plaquetario. Pues el resultado de la segunda fase es tapón plaquetario. De la primera, vasoconstricción. Segunda, tapón plaquetario. Después vamos con la tercera fase, que ahí sí ya es la fase plasmática o la fase de la cascada de la coagulación como tal. ¿Y en qué consiste esto? En conclusión, en formar fibrina. ¿Y para qué sirve la fibrina? Para llegar al tapón plaquetario, recubrirlo y de esta manera ahora sí formar lo que se llama un coágulo. Entonces, el único resultado es formar fibrina como tal. Y hasta ahí nos enseñaron en la escuela, porque nos enseñaron hasta tiempos de coagulación y demás, o tiempos de sangrado acá en la oreja, y ya. Y entonces ahí va, mientras comen, para que hagan un análisis y me digan entonces cuánto vive un coágulo. ¿Alguien se había preguntado cuánto necesita vivir un coágulo? Porque ya se formó, tiene todo bien. Las 3 fases anteriores funcionaron perfectamente, pero ¿cuánto debe de vivir? Y ahí es donde no teníamos ese concepto, que el coágulo, si se destruye de manera temprana, de nada sirvió todo lo que había anterior, porque no va a llevar a cabo los efectos terapéuticos. Y todas estas pruebas que estamos acostumbrados a hacer, como TP, TPT y NR, conteo plaquetario, pues nada más nos hablan de una fase como tal, pero no nos hablan de la última fase de la hemostasia. ¿Cuál es la última fase de la hemostasia? La destrucción del coágulo, la fibrinólisis. Ya con los estudios de coagulación in vivo, ya lo sabemos, estos tromboelastógrafos o ROTEM, ahí sí sabemos cuánto vive un coágulo. Y si mi coágulo vive menos de 20 minutos, no sirve de absolutamente nada. Y ahí es que estamos en un estado de hiperfibrinólisis, es decir, destrucción temprana del coágulo que nos va a llevar al sangrado. Y entonces ahí sí nos vamos a los medicamentos. ¿Cómo se dividen? Procoagulantes y hemostáticos. Procoagulantes, sin duda, excelentes fármacos. Son parte esencial o componentes de la fase plasmática de la coagulación, es decir, son factores como tal. Factor 8, factor 7, fitonadiona, el factor 7 activado y el fibrinógeno. Todos estos son componentes que lo que van a hacer es actuar a nivel de la fase plasmática. Estos van a dar como resultado fibrina. Entonces, estos sí se llaman procoagulantes porque si generan fibrina, ¿qué dijimos que iba a ser el final de la fibrina? Recubrir el tapón y darme un coágulo. Por eso son procoagulantes. Pues estos fármacos lo que van a dar van a ser coágulos de novo. En estos sí hay más incidencia de alguna alteración o de trombosis como tal. Por eso sí son muy buenos medicamentos, pero no se ocupan de manera profiláctica. Necesitamos conocer los niveles para ver el reemplazo de cada uno de ellos. Por otro lado están los hemostáticos. Los hemostáticos van a actuar sobre todo en 2 fases, en la plaquetar o en la etapa de la fibrinólisis. Lo que van a hacer es potencializar los fenómenos que ya normalmente se están dando dentro del organismo y aquí los vamos a dividir en sistémicos, mecánicos y tópicos. Sistémicos, antifibrinolíticos, que son los más estudiados y es donde nos vamos a centrar hoy. Por respeto nada más pongo el etamcilato, pero en ninguna guía internacional ya aparece como tal. ¿Por qué? Porque es inespecífico, porque tiene un tiempo de inicio muy variable, que puede ir desde los 30 minutos hasta las 6 horas. Pues imagínense si tienen prisa y les tocó el paciente que va a iniciar a las 6 horas, pues es poco calculable el inicio de acción. Y es por eso que todas las guías han decidido no tomarlo. Ya en la parte europea
Hay otro fármaco que se llama dovecilato, que es el que está buscando mejorar esto, pero igual sigue siendo inespecífico del área. Entonces está indicado para sangrados en capa y epistaxis principalmente. Luego vienen los mecánicos, que sin duda pues son excelentes. El más conocido pues son las isquemias, las ligaduras, la Vendes March, para poder hacer isquemia y de esa manera frenar el sangrado. ¿Cuál es su limitante? Pues que para una extremidad sería maravillosa, pero en una hemorragia postparto, ¿en dónde le pongo la isquemia? En el tórax, en el cuello. Entonces ya no podemos ahí utilizarlo y eso es lo que conlleva que no sea útil en todos los escenarios posibles. Y por último, los que están muy de moda y los que están potencializando, que seguramente ustedes son grandes usuarios de alguno de ellos, pues son los tópicos, los que van a estar in situ, que necesitan hacer contacto con el tejido lesionado para poder actuar. Aquí se van a dividir en pasivos y activos. Los pasivos lo que van a hacer es simular o emular más bien lo que es la hemostasia primaria, como si fuera un factor de taponamiento, como un tapón, como cuáles son aquellos dados de celulosa, como el gelfoa, como el surgicel, el polvo de papa hemostático, que lo que van a hacer es una materia hídrica que se va a ir hinchando por los líquidos y de esta manera va a formar el tapón. Por otro lado están los activos, que estos sí van a simular más lo que es la hemostasia secundaria, es decir, van a empezar a formar ahí coágulos o apoyar a que los coágulos sean más resistentes, como cuál, la fibrina, la trombina. Seguramente alguno de ustedes ha ocupado Ticel alguna vez, que es un sellante de fibrina, esa jeringuita amarilla que ponemos como sellante. Pues es excelente, sin duda. El problema es el costo que tiene el producto. Y por último, este que es un antifibrinolítico que venía desde acá, que es de lo que vamos a hablar hoy, que es ácido tranexámico, donde también se absorbe por mucosas y también es un hemostático de tipo tópico. ¿Qué se busca actualmente? Los mixtos. Estos todavía estamos en espera de que lleguen desde el año pasado, en marzo precisamente, alguna vez no sé si lo han oído, hay un congreso internacional que se llama Stop Bleed, al que a todos los que nos gusta esta parte de la coagulación nos encanta estar asistiendo, y ellos fomentan mucho esto, el uso de los mixtos, en tópicos mixtos. ¿Y qué es un mixto? Suena raro, pero es la combinación de un pasivo con un activo. Hagan de cuenta que es un gelfoa que tiene fibrina, o es un gelfoa que tiene ácido tranexámico, es la combinación de ambos. Mientras uno hace un taponamiento, un mecanismo mecánico, el otro tiene esa parte de formar el coágulo como tal. Entonces, esos están en boga. ¿Por qué? Porque no hay absorción sistémica, porque actúan de manera rápida, porque tienen menos efectos adversos que cualquier otra indicación y aparte porque también cesan la cascada proinflamatoria y entonces tienen mejores resultados en los pacientes y es hacia donde muchos están encaminando a su uso. Esperemos que ya pronto estén también así en nuestro país. Hablando de hemorragia obstétrica, y no los voy a aburrir porque ustedes son mucho más expertos en todo esto, solo me quiero centrar a que tenemos grandes estados en donde hay una incidencia muy alta. Entre prácticamente 5 estados es casi la mitad de las hemorragias posparto y es por eso que en el Estado de México a cada rato nos invitan a estos consensos de código mater, código aéreo, código oro, como les quieran llamar, porque se buscan mejorar estas cifras y no solo por lo que conlleva en la parte médico, sino en la parte social como tal de que conlleva una muerte materna. Entonces, eso es algo bien relevante, que es lo que se está manejando. Y no solo en la parte nacional, en la parte internacional es una preocupación y seguramente conocen esta sociedad que es la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Este es su último desplegado, que fue de marzo de 2022, es bianual. Pues supongo que en este marzo debemos de tener el nuevo desplegado. Y ellos hacen un consenso muy amplio. Aquí está completo, es el desplegado por completo de la FIGO. Y lo que ellos buscan son todas esas indicaciones que puede conllevarnos a mejorar la evolución del paciente. Y como no los voy a hacer sufrir leyendo esas letritas, en lo que consiste es que hace una indicación directa para el uso de ácido tranexámico. Uso de ácido tranexámico en las 3 primeras horas siguientes del parto o la cesárea o tan pronto se identifique la hemorragia y se recomienda las dosificaciones cada 30 minutos. Además, ellos se dan cuenta que la mejor asociación
Es un método mecánico y en ellos lo que más mencionan es el balón de Bacri como el mejor junto con el ácido tranexámico. Y cuando juntan estas dos herramientas, tienen una disminución de la mortalidad de un 70% de las pacientes. Es decir, solo 3 de cada 10 necesitarían escalarse a otro tipo de tratamiento. Dentro de esto de la FIGO, nos dice que a nivel internacional, del 1 al 10% de todos los partos se van a asociar a una hemorragia posparto, pero que hay características propias de la paciente que la pueden conllevar a ver hacia qué lado va, si hacia el 1 o hacia el 10, y dice que lo que más puede complicar son las pacientes obesas que están postergando la maternidad, es decir, las gestantes añosas que tuvieron consumo de anticonceptivos de manera prolongada previa, que tienen índices tabáquicos elevados y que tienen sedentarismo. Y al final de cuentas creo que estoy hablando de la mayoría de la población que ya vemos todos los días, ¿no? Pues por eso en nuestro país pues nos acercamos más hacia el 10 que hacia el 1. ¿Cuáles son los países que reportan menos de este porcentaje? Alemania, pero Alemania tiene un índice de natalidad muy bajo. Entonces, pues por eso prácticamente no ven tantos casos como nosotros y nosotros cada vez hemos incrementado aún más ese índice de natalidad. Dice que es la principal causa de la hemorragia obstétrica se debe a 2 factores y esto también se los recuerdo porque ya lo saben muy bien y son las 4Ts tan famosas y actualmente sabemos o la FIGO lo que nos dice es que la principal causa es la asociación de tono y trombina, las 2Ts, es decir, problemas con el tono uterino y una coagulopatía asociada al tono. Por eso todas las guías han cambiado y ya de primera instancia no van solo los uterotónicos, sino que los uterotónicos se combinan con antifibrinolíticos porque necesitas tratar las dos principales causas que ya vieron que no eran tan separadas, sino que estas dos van de la mano. Es más, la misma FIGO dice que todas se pueden relacionar con una coagulopatía. Una falta de tono va a iniciar la hemorragia, pero la va a secundar una coagulopatía por consumo. Un trauma del tracto genital va a empezar por la hemorragia, por el trauma, pero se va a secundar de una coagulopatía por consumo. Y la retención de tejidos va a ser la causa de inicio, pero se va a secundar de una coagulopatía. Es decir, todas van a estar secundadas de estas o van a ir de la mano y por eso hay que trabajar de manera conjunta en todas ellas. Y a todo esto, la Asociación Americana de Ginecología y Obstetricia, pues empezó a tener todo discusión de que nos cambian que 1000 para cesárea, 500 para parto, y luego lo dicen que no, que 1000 para todos y demás. Y en las últimas revisiones, después de que la asociación había hecho esto en 2017, el Consejo, perdón, americano, ya en 2022 la FIGO le quiso quitar esto y le dijo, ¿sabes qué? No, porque si tú dices 1000, pero tu paciente pesa 40 kilos, pues perder 1000 para ella es mucho. Y si tu paciente pesa 90, pues perder 1000 tal vez no es mucho. Pues no puedes hacer una receta de cocina diciendo 500 y 1000 para todos cuando el volumen sanguíneo circulante no es igual para todas las pacientes. Entonces, no vamos a meternos en conflicto y vamos a ponernos a calcular volúmenes críticos y volúmenes sanguíneos, pero lo que dijo la asociación junto con la FIGO pues está bien, a partir de ahora es la pérdida sanguínea que se acompañe de cambios hemodinámicos. Si tu paciente sangró 500, pero está taquicárdica y hipotensa, es una hemorragia posparto. Y con eso lo que hacemos es que evitamos retardar el tratamiento que le estamos otorgando a las pacientes. ¿Qué es Solitrax? Solitrax es ácido tranexámico. Ácido tranexámico es el antifibrinolítico más estudiado del mundo. Y no tengo miedo de decirle, hoy en un ratito métanse a PubMed, busquen cuántos artículos, y del 2000 a la fecha son más de 6 millones de artículos. ¿De qué? De lo que ustedes quieran. Cirugía plástica, traumatología, ginecología, cirugía general, cirugía estética, dermatología, es un boom el uso de ácido tranexámico. Entonces, en lo que ustedes quieran, está muy estudiado realmente. Simplemente no tenemos a lo mejor tanto porque habíamos tenido un retraso en nuestro país de ingreso de la molécula. Entonces, eso es lo que nos llevaba, pero en las guías internacionales, desde los años 2013, 2014, ya estaba bien presente para el uso en diversos escenarios. Y de aquí viene su historia, porque yo quisiera decirles que les vengo a hablar de la cosa más nueva del mundo y lo que se descubrió ayer, que somos punta de lanza para usar algún fármaco, pero no es así.
este medicamento empieza por una investigación que data de 1940. Esta doctora, que es la doctora Utaku Kamoto, digamos que es una epidemióloga, por decir algo de la especialidad, porque su especialidad no habría como tal una similar en México, de la Universidad de Kobe en Japón. Ella, casada con este doctor de acá, el doctor Shosuke, ginecólogo, entonces pues obviamente le interesó la ginecología desde mucho antes y empezó a estudiar la hemorragia posparto, pero empezó a estudiar la hemorragia posparto de una manera muy diferente a lo que todo el mundo lo había dicho. Para empezar, en su país, en esos momentos había un índice muy alto de hemorragia posparto. 3 de cada 10 mujeres presentaban hemorragia posparto, de las cuales el 30%, es decir, 1 de cada 10 mujeres, fallecía. Y si recuerdan, pues en los 40 estaban saliendo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces imagínense la familia, el papá se había muerto en la guerra y la mamá por hemorragia posparto. Los niños, quién sabe qué eran de ellos. Se empieza a investigar esa parte social y se pone a ver que habían muchos cambios en todo lo que conllevaba esto. No solo era por la muerte, no solo era se murió la paciente de la toco o de la cama 2, era lo que pasaba en las casas. Se pone a hacer un análisis social y se da cuenta que los hijos sobrevivientes, ya sean previos a ese embarazo o de ese embarazo si sobrevivía a esta catástrofe, pues tenían niveles académicos menores que el resto de la población. No era lo mismo que se muriera el papá a que se muriera la mamá. La desintegración familiar era mayor y por lo tanto habían menos niveles académicos, y si habían menos niveles académicos, pues si se fijan, fueron 20 años que le dio seguimiento a todos esos casos, y en esos 20 años se dio cuenta que esos niños que su mamá había muerto de hemorragia postparto, pues habían estudiado menos, pero que querían ganar más. Entonces, como no tenían chance de entrar a trabajos bien remunerados, pues tendían más a la delincuencia. Entonces, el hecho de que se murieran las mujeres hablaba del desarrollo de un país, porque si no había mamá, estudiaban menos. Y si estudiaban menos, tenían menos ingresos y aportaban menos al país. Y a lo mejor le suena, ¿no? Porque después la OCDE le robó la idea y empezó a verlo como un índice de desarrollo del país para conocer qué tan desarrollado, así como muerte en menores de 5 años, muerte materna, desnutrición, bla, bla, bla. Es parte de un marcador como tal de desarrollo del país. Y desde ahí ella lo empezó a ver. Entonces, ya que hizo todo ese seguimiento, identificó la causa de la problemática, en los 60 empieza a estudiar los antifibrinolíticos como una medida terapéutica para disminuir la mortalidad. Y empieza con epsilon aminocaproico. Epsilon aminocaproico, un análogo de la lisina, antifibrinolítico, que al aplicarlo de manera temprana en la hemorragia, encontró que disminuía la mortalidad entre un 8 y 12% de la población de estudio. Y si el día de hoy nos juntáramos aquí todos e hiciéramos un estudio donde disminuimos la mortalidad entre un 8 y un 12%, casi estoy segura de que aunque sea nos nominan para un Nobel, porque ya disminuir de un 8 a un 12 realmente suena bastante interesante con los niveles que tenemos actualmente. Pero la doctora dijo que no, que necesitaba algo más potente y que quería seguir investigando. Entonces, 2 años después, ella descubre esta molécula que se llama aminometilciclohexano 4-carboxiloácido. ¿Qué descubre con esto? Es igual un análogo de la lisina, es prácticamente un estereoisómero, es la misma molécula que está, pero diferente a como en el espacio. Entre las cosas que descubre es que es más sensible al receptor porque ocupan los receptores de la lisina, pero se llaman análogos de la lisina. Entonces, como es más sensible, es porque se parece la molécula más a la lisina y digamos que la confunde. Lo hace ser más potente porque es más sensible al receptor. ¿Qué tan más potente? Hasta 27 veces más potente. Y eso hace que necesite yo menos medicamento para alcanzar los efectos terapéuticos. Y si hay menos fármaco libre, porque se puede apegar al receptor, tengo menos efectos adversos con el medicamento. Pero además también descubrió que con ese nombre no iba a llegar a ningún lado. Iba a ser imposible que todo el mundo recordara hacer una receta por esto, ¿no? Entonces lo titula ácido tranexámico en base a la nomenclatura de las principales partes de la molécula. A partir del año 62 empieza a hacer este estudio y le va muy bien con el estudio. Sin embargo, la Universidad de Kobe dice que no está bien que una mujer presida una investigación tan relevante como es esta. Seguramente le propusieron acá al doctor Shosuke que fuera él el que apareciera como primero, pero respetó la casa y dijo no, ella es la investigadora y no pasó a más. Entonces dejaron guardada esta investigación, miren, desde los 60 hasta el año 2004, en donde el doctor se fue y ni siquiera se enteró qué había pasado con esto. Pero hasta el 2010 empezó a surgir nuevamente un interés por el ácido tranexámico por los protocolos CRASH.
que a lo mejor alguna vez los han oído y son aquellos protocolos para el manejo del paciente con politrauma. Estos protocolos inician con el manejo temprano y el protocolo CRASH 2 específicamente habla de disminuir la muerte por la hemorragia en los pacientes con politrauma. Y dijeron, ¿qué tal si volteamos a ver el estudio de la doctora? Si servía para hemorragia posparto, tal vez sirva también para la hemorragia por politrauma. Y lo empiezan a utilizar, encontrando una disminución de la mortalidad únicamente por el uso del fármaco del 20%. Es decir, 2 de cada 10 podíamos disminuir la mortalidad en los pacientes. Y llama tanto la atención que la Organización Mundial de la Salud dice, sí, tenemos que ocuparlo, porque ya que te disminuye el 20% de la mortalidad de pacientes politraumatizados, que cómo son estos jóvenes, vida económicamente activa, que dependen familias de ellos, pues me conviene que no se mueran. Entonces lo empiezan a ocupar y empiezan ellos a promover en la reunión número 65 en Ginebra en el año 2011 y proponen al ácido tranexámico como parte del listado de fármacos esenciales para el uso hospitalario. Es decir, dice la OMS que todos deberíamos de tener ácido tranexámico en cualquier hospital del mundo desde el año 2011. Y fue muy padre y fue una excelente puntada por parte de ellos porque lo hicieron en un momento poco factible. La molécula intravenosa de ácido tranexámico solo estaba en 6 países a nivel internacional en el 2011. Entonces no podías decir que era esencial cuando ni siquiera tenías acceso a esa molécula. Posterior a eso viene el Woman Trial, que ahorita lo vamos a hablar más, que es el estudio antifibrinolítico materno mundial, en donde ya dijeron, pues vamos a hacer lo que hizo la doctora Ukamoto solo en Japón, pero lo vamos a hacer a nivel internacional. Y vamos a invitar a la doctora Utako a que venga con nosotros y ella sea parte del estudio. Y van a decir, qué buena onda. Le quieren dar el reconocimiento que no le dio la Universidad de Kobe. No, señores, quieren ocupar sus datos y su información para simplemente ampliar el estudio. Entonces, lo que hacen es que amplían el número de la muestra a 20,000 pacientes a nivel internacional y el 14 de abril del 2016 presentan sus resultados. ¿Se acuerdan cuánto disminuía el epsilon aminocaproico? 8 al 12. Pues con este descubre que reduce un 30% la mortalidad. Entonces tenía razón la doctora, triplicó el éxito con esta molécula. Entonces, el 21 de abril, después de una semana de haber presentado los resultados, dijo la doctora, ya cumplí mi misión y fallece. Entonces alcanzó a ver, está triste, ¿verdad? Hasta ahí pusieron atención, ¿se dan cuenta? Hay que hablar de muerte para que les llame la atención. Entonces muere, pero ya llevó a cabo todo esto que realmente valía mucho la pena y fue tan importante esto que vino a cambiar todo el manejo de las urgencias obstétricas, al menos en Europa, porque ahí cambió toda la conformación del carro de urgencias obstétricas o el carro rosa que le llaman allá, donde debe de haber un balón de Bacri y 3 gramos de ácido tranexámico por ley para disminuir la mortalidad como tal. Hasta el 2017, en el año de enero, es decir, casi un año después de que se hayan publicado los preliminares, ya se publica completo el estudio antifibrinolítico materno mundial. Hablando de los antifibrinolíticos, hay 2 familias. Los primeros fueron estos, los inhibidores de las proteasas. Sin duda el mejor antifibrinolítico del mundo, pero así como es de bueno para los efectos terapéuticos, era de bueno para los efectos adversos. Si ustedes lo buscan en algún artículo, no lo van a encontrar después de 2012, porque la FDA en ese año decide retirarlo del mercado y mandar a todos los países, a todas las sociedades que regulan las moléculas a nivel internacional para eliminarlo, porque hacen cortes de investigación de los pacientes que fueron usuarios de aprotinina y se dan cuenta que tiene un aumento de la mortalidad de 6 a 8 semanas posteriores. Y la única variable que tenían en común era esto, la proteína. Por eso deciden retirarlo. De nada servía algo que hoy les salvara la vida, que en 6 a 8 semanas pudiera complicar la evolución. Este se obtenía de tejidos de ser vivo, del bovino precisamente, a nivel pulmonar y sobre todo a nivel pancreático. Se hacía un licuado pancreático y de ahí se extraía la proteína. ¿Qué es lo que pasaba? Habían grandes reacciones de incompatibilidad porque venía con todos los antígenos de este ser. Entonces daba reacción alérgica, sobre todo choque anafiláctico. Ya no le pidas la terapia para el choque hemorrágico, pero hizo choque anafiláctico. Igual la vamos a mandar a la terapia. Pues no mejoraba como tal la evolución. Además de esto, disminuía el umbral convulsivo porque actúa a nivel de los receptores de la lisina
E imagínense, si este medicamento estuvo hecho para la hemorragia posparto, ¿cuál es una de las patologías que se les viene a la cabeza de las pacientes que están preeclampsia? Pues, bueno, no sangró, pero ya no es preeclampsia, nos convulsionó, entonces ya es eclampsia. Entonces, de nada tampoco nos servía porque cambiaba el pronóstico de las pacientes. Por eso 2012 se retira. 2020 surge otra vez un poquito y lo intentan ocupar. ¿Para qué creen? ¿Dónde quisimos ocupar todo lo que no sabíamos en dónde cabía? COVID. Pues en el COVID a lo mejor les funciona bien a los pacientes. En Alemania, en la Universidad de Hamburgo, deciden utilizarlo y es porque todos los pacientes que padecimos COVID, si se tomaron una determinación de dímero D, todos estábamos súper elevados. A lo mejor alguno de ustedes lo padeció como yo. Y muchos decíamos, es que es un marcador de trombosis, el dímero D. Y el día de hoy quiero, aparte de lo que ya les hice comercial anteriormente, quiero que se lleven esa idea. El dímero D no es un marcador de trombosis, es un marcador de hiperfibrinólisis. El dímero D me está diciendo que se están destruyendo todos los coágulos del cuerpo. Entonces no le tengamos tanto miedo nada más por la trombosis, sino porque es de hiperfibrinólisis. Entonces dijeron, si tienen dímeros D elevados y es porque es un marcador de hiperfibrinólisis, démosle un antifibrinolítico. Obviamente no hubieron resultados concluyentes, todo fue inespecífico, como pasó en toda la pandemia, y no pasó a más. De hecho, no salió a más de la Universidad de Hamburgo. Y nos quedamos con la otra familia, análogos de la lisina, que ya platicamos de ellos, epsilon aminocaproico y ácido tranexámico. Prácticamente igual, única diferencia, potencia. Hasta 27 veces más potente que el anterior. Este era el que más teníamos disponible en nuestro país, sobre todo lo que nos dedicamos a la anestesiología, en circulación extracorpórea de cirugía cardíaca, era el que más ocupábamos, pero era el que estaba en nuestro país. Actualmente, pues al haber uno que es más potente que el anterior, todos nos vamos hacia el que tenga mayor potencia para mayores efectos terapéuticos. ¿Cómo actúa el medicamento? El medicamento, después de que hay un proceso lesivo a nivel del endotelio, esto se va a liberar factor tisular activado. El factor tisular activado se une con el plasminógeno, ahí que ya andaba en la circulación, y este plasminógeno va a dar lugar, este complejo, a la formación de las redes de fibrina. Estas redes de fibrina dijimos que iban al tapón plaquetario, la recubren y ahora sí se llama coágulo. Cuando ya no se necesita, viene la plasmina por parte de algunas enzimas que van a ser las moderadoras de saber en qué momento se destruye y van a dar la indicación de que esta fibrina se destruya, dando como resultados productos de degradación de la fibrina, como la tromboplastina, el fibrinógeno, la trombospondina, que antes decíamos, pues van a volver a la circulación o se van a eliminar. Hoy sabemos que son irritantes de tejido. Esas irritan el tejido y eso es el boom para el uso en cirugía estética o cirugía plástica, o apenas que estuve en una parte del norte que me decían, no, pues en ginecología también ya hacemos cirugía estética, ginecológica. Pues también para ellos está de gran uso, porque ¿qué pasa? Que son pacientes que se inflaman menos, que hacen menos equimosis y que de esa manera se ve un resultado estético porque estás frenando estos productos irritativos de la lesión. Aunado a esto, dijimos que estos mediadores nos van a decir hasta cuándo vive. Y existen dos tipos de mediadores, los tardíos y estos tempranos, que para lo que vamos a hablar el día de hoy son muy relevantes. Estos llamados PAI o inhibidores de la activación del plasminógeno. ¿Los habían escuchado alguna vez? Seguramente habían escuchado mucho que ya no nada más deberíamos de hacer PP, TPT y NR, sino sobre todo en la paciente obstetra, el fibrinógeno es un marcador muy relevante que nos habla de hemorragia. Si mi paciente está por debajo de 1 gramo sobre decilitro, tiene altas posibilidades de sangrar. Los PAI son los otros marcadores que complementan los inhibidores de la activación del plasminógeno de tipo 2. Se llaman inhibidores de la activación del plasminógeno tipo 2 o tipo placentarios. ¿Por qué? Porque están en el embarazo. Y estos son los que vienen a compensar. La paciente embarazada está en un estado ¿qué? Procoagulatorio, protrombótico. ¿Por qué? Como una protección, porque sabemos que se va a enfrentar a la resolución del embarazo y va a sangrar y demás. Entonces el cuerpo dice, si está en un estado así, pues hay que ponerle una compensación, una balanza para evitar que se nos trombose antes de que nazca el producto y demás. Y de eso se tratan los PAI, de evitar que en la circulación existan estos trombos. Pero ¿qué pasa si hay un desbalance y ganan los PAI? Hay una elevación de estos, pues entonces voy a disolver todos los coágulos y voy a atender a un sangrado también. Entonces estos también son marcadores que si los tuviéramos de manera constante en todas las pacientes y en vez de TPP y NR tuviéramos fibrinógeno y activadores
los inhibidores de la activación del plasminógeno, seguramente habríamos de conocer más el estado como tal de la paciente. Como les dije, se apega más porque se parece mucho a la molécula. Ácido tranexámico, lisina. Y cerramos este anillo aromático, prácticamente es la misma molécula. Por eso es que se apega mejor al receptor. Y lo que va a hacer es venir y estorbar acá para que la plasmina no se una de manera temprana y haga que este coágulo viva por más tiempo y supere ese tiempo que habíamos hablado de los 20 minutos y le va a dar una estabilidad de 20 a 120 minutos. Ya posterior, se aburre aquí el ácido tranexámico y se va, y entonces ya deja que la plasmina llegue. Entonces, después de 120 minutos, se empieza a disolver. Obviamente, eso quiere decir que les puede dar seguridad de que no va a quedarle el coágulo de recuerdo para toda la vida ahí circulando. Simplemente le va a dar el efecto terapéutico mientras necesita y posterior se va a degradar. Y si sabemos que ya tenemos todos esos activadores y demás, ¿por qué necesitamos saber más? O sea, si el cuerpo ya es tan perfecto. Y este es un estudio que ya tiene más de 10 años, pero realmente es muy relevante porque nos habla de cómo se perpetúa una hemorragia. Dice que cualquier tipo de trauma, de daño del tejido que el que ustedes quieran, o de hipoperfusión, que este es el caso específico de la hemorragia posparto, la hipoperfusión, muchas de las veces. Que la hemorragia, a lo mejor fue el tono, el problema, y eso causó una hemorragia, pero esa hemorragia me hizo hipoperfusión de los demás tejidos, entonces empieza a activarse una serie de factores que va a perpetuar aún más la hemorragia. Primero que nada, vamos a tener una anticoagulación sistémica. Digamos que ustedes para frenar ese sangrado requieren 100 coágulos, pero el cuerpo necesita factores de coagulación. Y el cuerpo también necesita resguardar esos factores y no acabárselos e irlos, pues digamos que optimizando para tenerlos. Entonces no vamos a producir 100, vamos a producir 80 para ver cómo vamos respondiendo, pero no frenó el sangrado. Entonces ya no se producen 80, ya se van a producir 60 y así cada vez va a ir produciendo menos y esto lo va a regular la proteína C reactiva. Aunado a esto, viene algo que se llama disfunción plaquetaria o estado de disfunción plaquetaria. Si yo les quisiera platicar de las plaquetas, me llevaría días porque aparte soy del club de fans de las plaquetas. Creo que son las grandes incomprendidas de la circulación, que decimos que son fragmentos de células, ni siquiera son células. Y si ustedes las estudian, tienen una capacidad de cosas que hacen y demás, que nadie de nosotros podría vivir sin plaquetas. Y si no, vayan a ver a la del HELP, que tiene 7000, y vean cómo no puede vivir tan a gusto. Porque realmente tienen una gran necesidad en nuestro cuerpo para muchas cosas. Entre esos, para no aburrirlos, tienen una sustancia en la membrana que se llama P-selectina. La P-selectina lo que hace es que le da ese proceso como de adhesividad, de que sea pegajoso y que se una a los demás y de esa manera se una y forme estos tapones plaquetarios. La inactiva, entonces tenemos plaquetas normales, que seguramente alguna vez ya les tocó en alguna paciente, donde trae 200,000 plaquetas y ya que tú estás ahí, pues no se dio cuenta que traía 200,000 porque el sangrado en capa sigue y sigue y sigue, porque tiene plaquetas normales, pero en número, no en función. Los estudios que nosotros hacemos solo hablan cuantitativamente de las plaquetas, cuántas plaquetas tienen, pero esas plaquetas cuántas sirven. No tenemos estudios que hablen como tal, a menos la coagulación in vivo, como Roten y tromboelastógrafo. Y quieren el principal ejemplo, pacientes sépticos. ¿Cuántas plaquetas tienen? 800,000. Si no es que está en un estado protrombótico por las 800,000, no. Tiene 800,000, pero esas no sirven absolutamente ninguna porque están disfuncionantes, porque está inhibida la P-selectina. Hablamos al principio de los hemostáticos y entre ellos hablamos de tamsilato. ¿Dónde actúa el etamsilato? ¿Alguno de ustedes ha ocupado tamsilato? Sí, seamos honestos, no lo están viendo ahí atrás. Sí, todos hemos ocupado alguna vez. Entonces, pero ¿en dónde actúa? Para decir que actúa o no. El etamsilato actúa a nivel de la P-selectina. Y entonces, si ustedes tienen inhibida por una hemorragia mayor, pues ¿en dónde va a actuar el etamsilato? No tienen dónde actuar porque está inhibido. Entonces no quiere decir que sea malo, es que no es su indicación específica. Y es como no teníamos más hemostáticos, pues era el que queríamos ocupar para todos. Por eso estoy segura que todos lo hemos ocupado, porque era el tiempo en el que solo teníamos eso. Pero ahí actúa, entonces no serviría de absolutamente nada y por eso sus indicaciones son muy específicas, epistaxis y sangrado en capa. Aunado a esto, nos vamos a otros factores que son los más relevantes, que es fibrinólisis. Digamos que todos esos trombos que estaban formando y todo, el cuerpo pierde la noción cuáles se crearon primero y cuáles se crearon después. Entonces, ¿qué empiezan a hacer ellos? Pues deshazlo todo al parejo. Pero es que este tiene 5 minutos apenas que se formó, no importa, tú deshazlo, porque no sabemos cuántos, si son muchos, alguno nos vaya a tapar la luz de un vaso.
pues entramos en un estado de hiperfibrinólisis. Y si mi coágulo vivió menos de 20 minutos, pues ya valió, porque no sirvió de absolutamente nada que todo lo demás de la cascada estuviera bien. Y aunado a esto, me regreso a la primera diapositiva. La hemorragia no solo trata de la pérdida de sangre por todos los procesos bioquímicos y es por la inflamación. Y de veras, yo lo hago mucho con mis residentes, pero también lo pueden hacer ustedes algún día y ver a la paciente de la hemorragia posoperada que sangró mucho y verla en piso. Es una paciente que tiene más posibilidades de licencia adherida. Es que la de la hemorragia se nos infectó. Ya le vamos a poner el VAC porque está infectada. Pero aparte es que no se paró a caminar, pero es que la señora dice que le duele mucho y por eso no. ¿Por qué conlleva todo esto? Por todo lo que pasa. Se activa la cascada de complemento, sobre todo a nivel de C3 y C5. La pérdida de sangre activa el complemento. Inhibe a una interleucina, que es nuestro ángel guardián de la circulación. La interleucina 10 es la supervisora, es la que rige que todas las actividades se hagan como deben de ser. La inhibe, entonces, ¿qué hace? Que todas las demás hagan fiesta y hagan lo que se les da la gana. Entonces hay una gran villana, como en todo, y es la interleucina 6. La interleucina 6 es proinflamatoria y además libera algo que se llama sustancia P. La sustancia P significa dolor. Entonces, ¿qué hace la interleucina 6? No tengo a la 10 que me esté regulando, pues voy a hacer mi relajo aquí, voy a inflamar, voy a hacer que le duela más y además inhibo a los macrófagos. Y si los inhibo, no sirven. Y si no sirven, pues todos los patógenos que habían ahí, no hay quien los fagocite. Por eso se infecta más la paciente. Entonces, una paciente con hemorragia sangra más, sí, ¿le inflama más? Sí. ¿Le duele más? Sí. ¿Y se infecta más? Sí. ¿Por qué? Por toda esta cascada que conlleva ahí. Más aparte lo que nosotros hacemos acá, queriendo arreglar las cosas. Para empezar, si no puedo perfundir bien porque no tengo sangre, tengo que cambiar mi metabolismo y empiezo una acidosis. ¿Por qué? Porque libero ácido láctico, porque me voy a un metabolismo anaeróbico, porque no se está nutriendo la célula. Además de esto, le empieza a pasar un montón de soluciones. Harman, solución fisiológica, Plasmalite, lo que ustedes quieran, pero eso no va a llevar nutrición al tejido y además va a estar frío porque no está a a la misma temperatura, perdón, que el intravascular. Entonces lo lleva a una hipotermia y a una dilución de los factores. ¿Y saben cómo se llamó esta obra? Triada letal, así se llama. La alteración de los factores de coagulación, hipotermia y acidosis es la triada letal. Entonces nosotros mismos lo encaminamos. ¿Por qué? Porque perdemos factores al momento del sangrado, porque los medicamentos también pueden potencializar la acidosis y las mismas soluciones me siguen diluyendo. Entonces, queriendo arreglar el problema, muchas veces lo podemos complicar. ¿Cómo actúa este medicamento? El día de hoy les voy a hablar de la presentación intravenosa. Posterior a que ustedes lo apliquen de manera intravenosa, va a tener un inicio de los efectos 3 minutos posteriores a que ustedes lo apliquen. Después de esos 3 minutos sube, forma un pico que se llama pico supramáximo de acción terapéutica, después desciende y forma una meseta. Esa meseta o meseta terapéutica es esto, la vida media, hasta cuándo mi medicamento va a estar actuando de la mejor manera. Cuando ustedes lo aplican y empieza a elevarse, a los 3 minutos ya hay efectos terapéuticos, pero los mejores efectos son a los 20 minutos posteriores a que ustedes lo aplicaron. Después decrece hacia esa meseta y es decir, el medicamento va a estar actuando de manera excelente por 3 horas aproximadamente. Después de 3 horas empieza a decrecer hasta que pierde los efectos terapéuticos y eso pasa 6 a 8 horas posteriores a su administración. Entonces, si ustedes tienen una hemorragia, a los 3 minutos de que ustedes lo apliquen van a empezar a ver la disminución, pero no van a ver los resultados mejores hasta los 20 minutos posteriores a que lo aplicaron. Atraviesa el humor acuoso en un 10% de la dosis. Si pusieron 1 gramo, 1000 miligramos, pues prácticamente 100 miligramos atraviesan el humor acuoso y acuérdense que uno de los efectos va a ir de la mano ahí. 95% es excretado por vía renal. Pues, ¿quién necesita ajuste de dosis? Pacientes con enfermedad renal crónica, porque de repente hablamos de politrauma y decimos, hizo lesión renal aguda. Entonces, en ellos no necesita ajuste de dosis, solo en la enfermedad renal y no es hemodializable. Entonces, no hay problema, échale más y lo mandamos a hemodiálisis. No es hemodializable. Hay que darle chance a que se pueda salir por las vías normales. Atraviesa la placenta y aquí es de relevancia para nosotros el día de hoy. Hablamos de hemorragia posparto, pues qué me importa. Yo ya obtuve el producto, ya pasó. Pero ¿qué pasaría si es una atropellada acá afuera y está gestante? Va a atravesar la barrera y lo que va a pasar es que a este nivel
va a ser una formación de un coágulo y va a frenar la comunicación materno-fetal. Y dice que sobre todo durante el segundo trimestre del embarazo hay una posibilidad del 90% de pérdida del producto. Entonces hay que saberlo, es una sentencia, prácticamente el 10% ya no es mucho que podamos hacer. Pues si la tenemos que pasar, sabemos, volviendo a todo esto como iniciamos, de código mater y todo, nuestro principal objetivo es ella. Si el riesgo es perder el producto, simplemente hay que aclararlo con la paciente, pero es para salvaguardar la integridad de la madre. Atraviesa también la barrera hematoencefálica y a lo mejor van a decir que eso no les interesa mucho, pero también puede ser de importancia para estados hipertensivos del embarazo, donde pueda haber un sangrado a nivel subaracnoideo. No solo va a actuar para parar acá, sino al atravesar la barrera hematoencefálica, también se usa para la hemorragia intracraneal. Pues también puede ser de ayuda y va a generar menos secuela. ¿Por qué? Porque si limita el sangrado aquí, hay menos efecto de masa que desplace, que dañe más tejido y que de esa manera las secuelas sean mayores. Permanece en la saliva durante 30 minutos y eso van a creer que no es importante, pero ahorita me dicen a qué le sabe la comida, porque todavía viene impregnada, a ver si se les absorbe o no. Ay, qué serios. Pues no, ahí es donde empezaron a darse cuenta que es un hemostático tópico, porque se absorbe por mucosas. Por eso se puede poner a nivel de lecho, a nivel de tejidos, para infiltrar, para instilar o para irrigar, de la manera que ustedes quieran, por esta absorción que se descubrió a ese nivel. La concentración sérica para la lactancia materna es una centésima parte de la concentración plasmática y eso, volvemos a lo mismo, ustedes son más expertos que yo. Por esa concentración, la FDA la considera apropiada para el embarazo, para la paciente lactante. Y su mayor concentración se va a ir a 3 órganos: pulmones, riñones, pero sobre todo a nivel hepático. Y eso es un target muy específico para ácido tranexámico, porque se ocupa para el trasplante hepático, pero ¿para qué es importante en ginecología? ¿Qué trae un síndrome de HELP? ¿En dónde va a ser la lesión? Y si yo ayudo a impregnar un órgano que se puede lesionar para que sangre menos, ¿a poco no serviría en ese aspecto? Estas son sus principales reacciones adversas y seguramente ahí están buscando porcentaje de trombosis, porque no mientan, a todo lo que nos da miedo ocupar un medicamento que actúe a nivel de la coagulación es que mi paciente vaya a presentar una trombosis. No quiero ponerle algo que me ayude ahorita y que después se me complique y que luego sea mi culpa. ¿Por qué no aparece aquí trombosis en toda esta diapositiva? Porque el índice de trombosis es de 0.05% de la población en estudio. Si ustedes tienen una paciente como la que describía la FIGO, obesa, sedentaria, con tabaquismo, con anticonceptivos, tiene muchísimo más riesgo de trombosis por ella sola que por todo el medicamento. Entonces no se considera relevante o que incremente como tal la complicación en los pacientes. Puede causar dolor de cabeza porque atraviesa la barrera hematoencefálica, acuérdense. Y esto todos lo hemos padecido, es una irritación meningia nada más. Es como cuando te duele la cabeza un día después de unas copas, igualito, nomás irritó, un analgésico y se acabó. ¿Por qué no lo vemos con la presentación intravenosa? Porque no creo que ninguno de ustedes tenga un paciente posoperado que no lleve un analgésico. Todos lo llevan, por eso no. Era más común con las tabletas. Si oyeron estas tabletas, Listeda de 650 que se ocupaban antes cuando había más abasto y demás, pues ellas sí la producían más porque la paciente solo le estábamos dando pues para las hemorragias anormales uterinas y demás. No tenían analgésicos, a veces sí las acompañaban de ibuprofeno por el manejo, ellas no tanto, pero las que lo llevaban solas sí presentaban dolor de cabeza. A nivel respiratorio es un medicamento histaminérgico que también segrega IgEs, entonces tienen un componente como alergeno que puede causar prurito nasal y constipación nasal. Gastrointestinal y neuromuscular, pues ya no las sabemos de memoria esas. Otras puede presentar fatiga, y si juntamos todas estas, son el 95% de las complicaciones. ¿Y qué es lo mejor? Que de todas esas, ninguna aumenta la mortalidad del paciente, es decir, todas son menores. Estas son el otro 3% que sí nos preocupaban, principalmente las que querían comparar con el otro que nos habían ilusionado, que les comenté que era la protinina, índice de convulsión de ácido tranexámico menor al 1%, índice de convulsión de aprotinina 60% de la población predispuesta. Volvemos a lo mismo, vamos a preeclampsia. Si ya todas vienen predispuestas y le ponemos algo que disminuye el umbral, seguramente la mayoría convulsionarían. Aquí menor al 1%, por lo cual se considera seguro. A lo mejor no les suena relevante, pero ¿alguien ha ocupado tramadol aquí? ¿Sí, no? ¿Cuál es el índice convulsivo del tramadol?
el 8% de la población en estudio. Y ambos, tanto tranexámico como tramadol, son velocidad dependiente. Pásenlo rápido y seguramente sí van a ver la convulsión. Por eso el tramadol siempre dicen lento y diluido, para evitar que el umbral se disminuya y puedan convulsionar. Reacción alérgica, igual lo querían comparar contra protinina. Reacción alérgica de aprotinina, 40% de la población, siendo el 15% de tipo grave, choque anafiláctico. Reacción alérgica de tranexámico menor al 1%. Y esto era el otro que se iban a acordar, discromatopsia, alteración de la percepción de los colores. ¿Cuál? Del tipo más común, del daltonismo. ¿Esto por qué? Porque atraviesa la barrera del humor acuoso y no se sabe precisamente a qué se debe, pero se cree que es una hiperexcitabilidad a nivel de los bastones que causa esta discromatopsia. No hay un tratamiento específico, solo se les da seguimiento 6 a 8 semanas posteriores. Hay reporte de 8 casos a nivel internacional y por eso nos invitan a que hagamos un análisis amplio antes de aplicar el medicamento para ver que no tenga predisposición a la misma. Y ya para irnos más rápido, vamos a hablar un poquito rápido de los estudios que son la referencia principal de esto. Este es el estudio Woman, el estudio antifibrinolítico materno mundial, que es el que vino otra vez a la parte ginecológica como tal. Es un estudio multicéntrico, randomizado, doble ciego, comparado contra placebo. Fueron 21 países, 20,000 pacientes, 193 hospitales. El que empezó todo fue el CRASH, que les comentaba, y el estudio CRASH, igual son 20,200 pacientes, pero ese sí está tropicalizado a México. Ese sí participó México con 3 hospitales, el Hospital Joco, Balbuena y un hospital en Monterrey, que fue, si no mal recuerdo, la 22. Entonces, en este sí no participó México, en el Woman, se fueron a países más tercermundistas que nosotros, y es porque el estudio, yo creo que ninguno de los mexicanos, al menos yo no, hubiera servido para hacer este estudio, yo creo que la mayoría de nosotros no. ¿En qué trataba? Trataba en identificar la hemorragia y al momento de identificarla pasar 1 gramo de ácido tranexámico a una velocidad de 1 mililitro por minuto, es decir, ni siquiera una solución. 1 mililitro por minuto, pasabas el gramo en 10 minutos y lo observabas media hora. Si en media hora seguía con el sangrado, le volvías a pasar 1 gramo de ácido tranexámico a una velocidad de 1 mililitro por minuto y ponías un balón de Bacri, ponías un taponamiento, hacías masaje uterino y la dejabas media hora. Si después de esa media hora tu paciente seguía sangrando, ponías un tercer gramo de ácido tranexámico y ahora sí pensabas en un método quirúrgico. Ya vamos a hacer una ligadura hipogástrica, vamos a hacer un Belinch, vamos a hacer una técnica SEA, lo que ustedes me digan que sea mejor, tu mejor pronóstico para la paciente. Entonces, yo creo que la mayoría de nosotros, después de 15 minutos de verla sangrando en una hemorragia postparto, ya empezamos a pensar en algo quirúrgico o algo así. Entonces, seguramente todos hubiéramos echado a perder este estudio. Por eso se fueron a otros lugares, se fueron a África, donde dijeron estos no van a tener tantos recursos, pues seguramente no nos van a poder sesgar el estudio y lo van a poder optimizar. ¿Qué encontraron? Que con el primer gramo de ácido tranexámico tenían que 1 de cada 3 mujeres respondía al medicamento. Que esta segunda de gris no necesitaba ni cirugía, porque solo con el segundo gramo de ácido tranexámico y el balón de Bacri, con esto respondían, y solo 1 de cada 3, es decir, el 30% de las pacientes requeriría un método quirúrgico. Y me regreso a la FIGO, que lo vimos al principio. La FIGO en este desplegado que les compartí dice, ¿y por qué el índice de histerectomía obstétrica es tan alto a nivel mundial? Si solo 1 de cada 3 mujeres la requerirían. Porque no sabemos escalonar esto, porque todos desconocíamos a lo mejor que podíamos ir escalonando de esa manera y lo que buscábamos era solucionar en lo más breve el problema. Y es por esto que debemos de cambiar mucho de lo que hacemos. Y fue lo que encontró el Woman. Tanto fue así el Woman que esta sociedad, que es la Organización Mundial de la Salud, saca unos meses después, igual en 2017, su desplegado y dice, ni siquiera me importa qué es lo que haya sido la causa del sangrado, independientemente si fue un traumatismo o lo que ustedes quieran, es que dejé al interno hacerle epicio y por eso está sangrando. Pero ahorita la corrijo, pues no, ahí hay internos, ya se rieron, hagan bien las epicios, niños. Entonces, no importa, pónganselo de manera temprana. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos temprano se va a instaurar una coagulopatía inducida por trauma. ¿Y a qué dosis? A la misma del estudio Woman, 3 horas, en las 3 primeras horas, 1 gramo cada 30 minutos y a la velocidad igual, 1 mililitro por minuto. Y si no le creen a esto, ya vimos la FIGO, ya vimos la OMS, ya vimos también el estudio Woman, están las guías de práctica clínica en su actualización de noviembre del 2021.
porque a lo mejor me van a decir, doctora, yo me sé de memoria las del 2018, ¿eh? Y dice fibrinógeno de primera instancia. Pues sí, porque no había sido tranexámico en el país. Y tu gobierno no te puede decir, tienes que ocupar esto de primera línea cuando yo no te lo traigo, ¿eh? Obviamente te tienen que dar las herramientas que tengan un registro sanitario en tu país. Por eso en noviembre del 2021, nuestro producto Solitrax llega en octubre del 2021 y en noviembre, en estas guías ya aparece uso de ácido tranexámico en las 3 primeras horas. Pero como dijeron que todos los mexicanos somos muy desesperados, lo único que cambia estas guías de práctica clínica de todas las guías internacionales es esto. No lo hacen cada 30 minutos. En México dice que lo puedes acortar a cada 15 minutos. O sea, para que vean cómo es desesperado el mexicano, que somos los únicos que acortan el tiempo de la aplicación. Ante casos legales, porque también a todos nos interesa esa parte legal, si ustedes lo refieren cada 30 o cada 15 minutos, ambas son correctas, porque las guías internacionales dicen cada 30, las guías nacionales dicen 5 minutos, cada 15 minutos. Y estos son los algoritmos, no me voy a detener para no aburrirlos, pero este es el cambio que tuvieron. Antes, si se acuerdan, estaban los uterotónicos, luego había una división e iban hemostáticos, y luego había una división e iban métodos mecánicos, ¿sí se acuerdan? Ahora no van de la mano todos, uterotónicos, ácido tranexámico y método mecánico, todos juntos. Y esto es ya como ustedes, que viven en un mundo lleno de lujos, pues aquí se pueden tener su Rotem y decir que necesitan, pero pues no los voy a tampoco aburrir. Aquí, ¿qué dice? Uso de la primera dosis de ácido tranexámico. Y acá ya viene el resultado del Rotem. ¿Por qué viene antes del resultado del Rotem? Porque se tiene que poner de manera primaria. No podemos esperar el resultado, porque todas las guías internacionales nos dicen que los mejores resultados son aplicarlo de manera temprana. Ya si en nuestro Rotem tenemos alguna complicación o datos de hiperfibrinólisis, ya aplicamos la segunda dosis, pero la primera va de cajón en todas las pacientes. Y no solo es en obstetricia, sino en ginecología. Esta es una cesárea, un estudio de pacientes con, perdón, de histerectomía benigna. Hicieron muchos estudios y por abordajes diferentes, abdominal, vaginal, laparoscópicas, y lo que hicieron fueron hacer pacientes con alto riesgo de sangrado y calcular los sangrados estimados según patología. Y encontrar una reducción de entre el 27 y el 40% del sangrado estimado en todas estas pacientes, todas de patología benigna, pero con altos datos o posibilidades de sangrado. Este es otro estudio, esto es un update de todas las aplicaciones y limitaciones, es decir, para todo lo que se indica de manera directa el uso de ácido tranexámico, y se van a dar cuenta que obstetricia ya es parte de sus indicaciones directas, los traumas agudos, cirugía pediátrica, neurocirugía, ortopedia, ya está para todo como tal. Y en trauma agudo hacen referencia a que no solo es la lesión por un trauma, sino el sangrado posterior a cirugía, también lo consideran como un trauma agudo infligido por cirugía, también es una indicación directa. Y pues si no creen a lo internacional, se los presumo, este sí es mexicano, este es un estudio hecho en México, hecho con Solitrax como tal, y este lo hicimos en un hospital de la Secretaría de Salud del Estado de México, en donde el banco de sangre no está limitado, sino lo que le sigue. Entonces, que teníamos un problema muy grande de retraso quirúrgico de las pacientes, porque pues no había sangre en el banco de sangre, porque queríamos mejorar las condiciones de la paciente, a lo mejor alguna vez lo han oído. Hay que mejorar las condiciones antes de operarla, pero mejorar condiciones nos llevan 3 semanas, entonces no nos daba abasto. Este fue un comparativo que hicimos en histerectomías de grandes elementos, pacientes igual con altos datos de sangrado o con críticas de sangrado muy bajas para evitar las transfusiones. Hicimos una comparación entre desmopresina. La desmopresina sí es un medicamento que actúa a nivel plaqueta estudiado y que sí aparece en guías en comparación con ácido tranexámico. Grupo de ácido tranexámico, transfusión 0% de las pacientes. Ninguna se transfundió. Obviamente fuimos un poquito permisivas, ¿eh? No lo dejamos así a todo, dejamos que realmente la paciente, si no estaba taquicárdica, ni hipotensa, ni nada, la tuviéramos y se le tomaba una BH a las 24 horas, nadie salió por debajo de 7,2 de hemoglobina, se compensaron muy bien y tuvimos cirugías rápidas que también egresaron más rápido que lo que estábamos esperando a que mejoraran las condiciones. Pues bueno, esto ya lo saben, es el Rotem y es como todos deberíamos de trabajar. ¿Qué es lo que quiero que se queden de esto? Estas son las guías también de práctica clínica, del manejo hemático del paciente y les van a hablar de todos los escenarios que pueden producir hemorragias y cuál es el algoritmo específico.
pero específicamente nos hablan de que el 70% de las hemorragias se deben a estados de hiperfibrinólisis. En lo que ustedes me digan, en el escenario que ustedes me digan, el 70% es por hiperfibrinólisis. Entonces, ¿por qué te dicen que toda la primera instancia, el uso, es un antifibrinolítico? Porque 7 de cada 10 van a actuar con el antifibrinolítico por las causas que lo están produciendo. Y pues bueno, con esto acabamos. ¿Cómo se va a ocupar el medicamento? En el caso de ustedes, me voy a ir primero con la de abajo. Caso de cirugía electiva, paciente con datos de sangrado, cirugías cruentas, pacientes con pocas permisibles, lo que ustedes me quieran decir, se pone 20 minutos previos, porque se acuerdan que el pico máximo es a los 20 minutos, y lo vamos a ocupar a una dosis de 10 miligramos por kilo de peso. Si nuestro paciente tiene daño renal, podemos ocuparlo igual, 10 miligramos, pero dependiendo del estadio, lo vamos a separar cada 12, cada 24 o cada 48 horas. Y en el caso de la hemorragia obstétrica, los hago en grande porque este es un poquito más, vamos a poner 1 gramo para 10 minutos. Pueden poner 1 gramo a una velocidad de 1 mililitro por minuto o diluirlo en solución y empezarlo a pasar. ¿Por qué no se pasa rápido y en bolo? Si está sangrando, a mí me importa que deje sangrar. ¿Por qué no se lo puedo poner así de golpe? Es histaminérgico. Si se lo ponen de golpe, va a ser vasodilatación. Si les gusta la adrenalina, háganlo, porque se va a vasodilatar y va a sangrar más y se va a potenciar y todo. A mí me gusta una vida tranquila, entonces prefiero diluirlo. ¿En qué lo diluyen? En lo que quieran. Fisiológica, Harman, glucosada, Plasmalite, no interfiere con nada. Con lo único que no lo combinamos es con factor 7 activado, porque vas a hacer más coágulos y van a durar más tiempo. Ahí no nos conviene. O con manitol, es con lo único que no se combina. Si nuestra paciente sigue sangrando, 30 minutos posteriores le ponemos el 2 gramo. Si se quieren apegar a las guías de práctica clínica, aquí cambian 30 y ponen 15. Yo prefiero el de 30 porque todas las guías internacionales tienen muchísimo más peso y son más. Además de esto, se tiene que sumar un método mecánico. ¿Cuál es el método mecánico que la FIGO dijo que es el mejor? Balón de Bacri. Si sigue sangrando después de 30 minutos, nos vamos al 3 gramo, que es la dosis máxima para hemorragia posparto en 24 horas. Pero este sí se tiene que acompañar de un método quirúrgico, de cuál ustedes son los expertos. El que ustedes consideren el mejor para su paciente es el que pueden utilizar ahí, sumado al 3 gramo de ácido tranexámico. ¿Qué pasa si después del 1 gramo sí sangra, pero hemodinámicamente está estable y el sangrado ha disminuido? Pueden irse al protocolo CRASH y dejar 1 gramo en infusión para 8 horas, 120 miligramos por hora. ¿Qué pasa si con el balón de Bacri tu paciente mejoró, hemodinámicamente está más estable, pero el sangrado todavía no los dejó tranquilos? Pueden poner una infusión de 1 gramo para 8 horas. Son las dos maneras en las que se pueden manejar. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias.